pica, a poco pica, pica, porque es marihuana. No me importa. Efectos secundarios. Ya ni te platiqué. El otro día me asaltaron poco antes de llegar a mi casa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás bien? Sí, todo bien, gracias. Pues el puro susto. Iba viendo mi teléfono y de repente alguien estaba justo enfrente de mí. Traía una navaja y me exigió la cartera y el teléfono. Él estaba temblando y tenía los ojos como desorbitados. Se veía bien raro. Ay, qué feo. Pero bueno, no estuvo tan mal si solo te quitó cosas materiales. Uno nunca sabe con esos marihuanos. ¿Qué? Yo no dije que se veía como si hubiera fumado marihuana. Dije que se veía loco, desconcertado, vaya. Por eso, si todos los que se dedican a asaltar son criminales marihuanos violentos. ¿Qué qué? ¿Que todos los criminales son marihuanos? ¿Qué? Esta idea, la del consumidor de marihuana peligroso y descontrolado, sigue circulando en nuestro país. A pesar de los esfuerzos por cambiar la legislación y de las exigencias actuales de un trato digno, hay quienes aún creen que el consumidor de marihuana es una amenaza para la sociedad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué en México está tan arraigada la idea del marihuano como figura peligrosa, amenazadora, capaz de toda violencia y depravación? Echemos un vistazo a la historia de las drogas para entender la persistencia de esta noción. Para entender la idea del marihuano en México, tenemos que regresar y entender el concepto del vicio, qué abarcaba y qué significaba. Cuando en el siglo XIX en nuestro país se hablaba de vicios, se hacía referencia al consumo de alcohol, tabaco, marihuana y otras sustancias, así como a la práctica de juegos de azar y ciertas actividades sexuales. En los relatos escritos de la época, en muchas ocasiones se hacía referencia a los vicios en general, como si fueran estos una amalgama inseparable. Por ejemplo, en 1896, cuando uno de los oradores en la Cámara de Diputados definió el alcoholismo, dijo que este era un estado patológico, resultado de consumir sustancias intoxicantes, como las bebidas alcohólicas, la morfina, la cocaína y la marihuana. También, los periódicos de las grandes ciudades describían violentas riñas públicas, enfatizando frecuentemente que eran producto de largas noches donde los protagonistas habían consumido al menos alcohol y marihuana. Así, es fácil comprender cómo los relatos de la época hablaban de la embriaguez de la marihuana. En México, estas ideas negativas acerca del vicio y del consumidor de marihuana circulaban en la prensa, entre los políticos e inclusive en los tratados médicos. Sí, para los estándares médicos y científicos de la época era un hecho que la marihuana causaba delirio, locura, alucinaciones y más. Por ejemplo, en 1899, en la Escuela Nacional de Medicina, se decía que la marihuana era uno de varios intoxicantes que producían un tipo de manía, manifestada en un desequilibrio de los sentimientos y de las facultades mentales. Otro ejemplo es el libro Higiene Popular de 1917, el cual indicaba que la marihuana energizaba al consumidor y multiplicaba su personalidad. En un momento en que se creía que los consumidores de marihuana eran criminales
con tendencias violentas, la idea que se acentuaran sus fuerzas físicas y se multiplicara su voluntad era particularmente amenazante. Por ello, la descripción en Higiene Popular concluyó hablando de abominables hordas de delincuentes, cuyas personalidades infernales eran estimuladas a la acción violenta gracias a la marihuana. Afortunadamente, los parámetros científicos actuales proporcionan evidencia que desmiente este tipo de nociones. Pero estas ideas de principio del siglo XX, las cuales gozaban de un respaldo científico, se volvieron parte del imaginario colectivo del pueblo mexicano. No solo los médicos, sino muchos sectores de la sociedad mexicana repitieron estas ideas. En los periódicos de finales de los 1800 se describía a la marihuana como una hierba con un temperamento diabólico, un veneno consumido clandestinamente y un placer brutal y degenerativo que causaba una demencia homicida. Así, era común leer notas de riñas, apuñalamientos, asesinatos y suicidios que se atribuían al consumo de marihuana. Si la marihuana multiplicaba la fuerza corporal del consumidor, este se convertía en un verdadero peligro, pues, al supuestamente perder el control sobre sí mismo, se tornaba difícil que otros lo pudieran controlar o someter. Cuando eran detenidas y acusadas de horrendos actos, algunas personas usaron estas nociones negativas a su favor. Los encarcelados, en ocasiones aconsejados por sus abogados, decían estar bajo los efectos de la marihuana y el alcohol al momento del crimen, razón por la cual no recordaban el acontecimiento. Como en ese momento no habían sido dueños de sí mismos y no estaban conscientes de sus actos, argumentaban, no eran responsables de lo acontecido ni eran merecedores de un castigo. En otras palabras, estar marihuano al momento de cometer un crimen era considerado un elemento atenuante, lo que llevó a muchos registros judiciales y periodísticos en que el victimario era relacionado con el consumo de esta planta. Aunque en muchos de estos relatos se habla de un uso conjunto de marihuana, alcohol y otras sustancias, en la legislación punitiva la marihuana fue señalada como particularmente peligrosa. En las descripciones de la época, consumir marihuana fue representado como peor que consumir alcohol, pues se decía tenía efectos más intensos. A principios de los 1900 en México y otros países, se buscó restringir o prohibir el consumo de alcohol, marihuana y otros vicios. Pero muchos mexicanos tenían cierta familiaridad con el alcohol, ya fuera por consumo propio o por familiares y conocidos. Las experiencias personales con la marihuana eran mucho menos frecuentes. En un contexto en que toda la información que circulaba públicamente acerca de esta planta era negativa y respaldada con discursos científicos, no es de extrañarse que cuando comenzaron las prohibiciones no hubo protesta pública. ¿Quiénes se atreverían a contradecir lo que, supuestamente, estaba comprobado con la experiencia? Que la hierba maldita llevaba a la locura y la violencia. Así, en los periódicos, las tesis médicas y en los debates públicos, no hay evidencia histórica de grupos que en las primeras décadas del siglo XX se manifestaron contra la prohibición de la marihuana. Ahora que en México diversos activistas, asociaciones
e inclusive algunos legisladores buscan cambiar nuestra relación legal con la marihuana, es necesario considerar que también se necesita construir un cambio cultural. En los esfuerzos por presentar al consumo de la marihuana como una actividad placentera que realizan voluntariamente los adultos informados, recordemos que esta idea contradice lo que se le ha hecho creer a múltiples generaciones de mexicanos. Transformar la imagen de quién es y cómo se comporta el consumidor de marihuana es un verdadero reto. Sin embargo, si se utiliza información verídica, en oposición a nociones pseudocientíficas y relatos sensacionalistas de antaño, el cambio cultural de largo plazo es posible. ¿Te quedaste clavado? Te recomendamos el capítulo Explaining the Missing Counter Discourse 1, The Science of Drugs and Madness, en el libro Homegrown, Marijuana and the Origins of Mexico's War on Drugs, de Isaac Campos, publicado en el 2012. Pa' que te escama haciendo que aquí está la mata. Pásate un frajo que sea de gripa, que ya mi huiza ya me trajo la tecata. Uy, 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 uy. Ay, que está fuerza. Por esa tierra bien palmar, la paloma y mi tierra. Creado por Cinia Capó. Elephant. Kufang Studios.